Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Estamos en perspectiva por esta Radio Eternidad y en este día, pues, vamos a tratar un tema sumamente importante. Es un tema que cada día se actualiza por las cosas que vemos que están pasando, las noticias que entran. Ya estuvimos viendo en el segmento anterior algo que tiene que ver con esto y vamos a conversar sobre el camino a la desmoralización total. Y ya tengo por acá a Julián Musa, mi compañero, y también tenemos nuestro invitado. Y en este día yo me siento en cierta manera como que yo estoy en un salón de escuela o debate bíblico, porque el invitado, desde que yo llegué a la congregación donde Dios me llevó al principio, fue un líder para mí. Un gran amigo de mi esposa, de nosotros, un gran hombre de Dios que lucha cada día porque la palabra de Dios siga enarbolándose y se ha preparado para que Dios le use grandemente. Es un gran amigo, es un ministro del Señor, un siervo del Señor para su gloria. Pero yo voy a permitir para que no haya de que, ay, que como los médicos tú no puedes operar un paciente. No. Entonces como amigo yo no lo voy a presentar. Quiero que sea mi compañero Julián Musa que haga eso. Que estamos gozosos de poder estar una vez más aquí en perspectiva. Claro, tú no puedes nada más tú solo, ¿verdad? No, tienes que darme un poquito a mí. Estamos muy contentos en esta mañana, donde vamos a estar mirando este tema interesante, el camino a la desmoralización total. Y hemos invitado a un hermano, un amigo querido por nosotros. Nos referimos al pastor Guarionex Corona, quien es el director ejecutivo del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, y también es vicepresidente del Concilio de Iglesia Apostólica y Misionera. Bienvenido, querido Guarionex, aquí a los estudios de Radio Eternidad y al programa Perspectiva. Amén. Bueno, muchísimas gracias. El placer siempre será mío, Julián. Como decía José, yo le digo José Miguel, él es de Francis, valga, pero yo le digo José Miguel. Bueno, salió algo ahí para que mucha gente no sabía. Ya salió mi para mucha gente él es José Miguel. Él es José Miguel, así es. Para mí es un honor, ¿verdad?, compartir y este tema que me marcó precisamente en una convención de ASIS, que lo recibí. Sí. El doctor Rondal Rose lo dio aquí y bueno, lo tomé, lo he mejorado un poquito, pero ha sido mucha bendición en las iglesias que lo he compartido y ahora me toca por aquí. La Asociación de Colegios Cristianos. Así es. Sí. Excelente. Sí, así es. Tú estuviste acá, tras bastidores, mientras nosotros hacíamos lo que es tendencias, y estuvimos ya hablando sobre algo que tiene que ver directamente con este tema, la desmoralización. Y es que las grandes cadenas de los medios televisivos, el streaming y todo eso, se han empeñado, la gran mayoría, con raras excepciones, a querer desmoralizar cada día más la sociedad en que vivimos con unos antivalores espantosos, cosas que antes era una vergüenza, ahora se celebra hasta un día de orgullo, o sea, la gente con orgullo, un mes celebra comenzaron con un día, pero ya va un mes. Celebra con orgullo su pecado, a eso ha llegado esta sociedad, y mucho tiene que ver con el adoctrinamiento que los grandes medios están llevando a cabo y que de manera ya no es ni conspiración, ni es un decir, es abierto. Nosotros estamos en esto y vamos a seguir en esto. No importa si perdemos aquí, es esto lo que hay. Lo más importante es establecer todas estas agendas y desconstruir la sociedad tal y como siempre fue. Entonces, este tema, la desmoralización, ¿por qué es tan peligrosa? Primero vamos a definirla, José. Vamos a definirla primero. Vamos. Yo tengo 3 definiciones que la tomé del diccionario. Y quiero que le ponga mucha atención a la segunda porque nos da como mucha luz. La primera es deshacer poco a poco un cuerpo sólido formado por partículas unidas entre sí. Deshacer, ir como descomponiendo, poco a poco. La segunda definición, y quiero sí poner mucho énfasis aquí, es destruir lentamente algo no material. Y ahí ya tú estás dando cuenta, espérate, ¿qué es lo no material? ¿A qué se refiere eso? A la desmoralización. Cuando tú estás hablando de lo no material, es a algo
espiritual. Algo abstracto. Algo abstracto, perfectamente. Entonces ya ahí comienza el peligro. Ya ahí comienza el peligro. Ya de por ahí tú dices, pero espérate, no es solamente destruir algo sólido, cuerpo. Ya están pensando en algo más. Ese es precisamente lo que está pasando con todas estas cosas de la agenda. No quieren destruir tu familia, sino aún el espíritu de tu familia, o sea, la razón de ser de la familia. Por eso es peligroso. Y una última definición que es la que todo el mundo quizá conoce como demoralización, que es sufrir una persona física o moralmente un estado profundo de abatimiento. Y ahí es que comenzamos ahí. Por eso es que eso es tan peligroso. Esta es una cadena, este es el último eslabón de una serie de pasos que vamos a ir hablando durante el transcurso del programa. Ellos se han propuesto a mancillar al ser humano desde su propio ser interior. Claro. Destruyendo sus valores, sus creencias, su idiosincrasia. Su cultura. Su manera de relacionarse, de objetivamente enfocar las cosas, cambiar, o sea, es un upside down. Ellos quieren cambiarlo todo y ponerlo de adentro hacia afuera y todo boca arriba. Y humanamente hablando, tienen el poder más importante que existe, que es el de la comunicación. Que no hay un poder más importante, humanamente hablando, que el de la comunicación. Y si tú tienes los grandes medios que se alían contigo para este propósito perverso y macabro, pues nosotros lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de ataque están haciendo y nosotros en Dios guardarnos y orientar a la sociedad de lo que está pasando, porque esto ha entrado en una bajada. Así es. En una bajada, como Julián, como esos muñequitos que veíamos, que tiraban una bolita de nieve y iba todo el tiempo. Y se iba poniendo una bola de nieve. Sí, y ese punto que tú tocas con la segunda definición es interesante porque estamos viendo que es la estructura mental de las personas. O sea, el ser interior. O sea, es un ataque directamente a que las personas tengan un cambio de cómo ven la vida. Y basado evidentemente no en verdades, sino en aspectos que son llenos de mentira. Así es. Eso me trae a mí a la mente lo que dice la Biblia. El hombre es tal cual es su pensamiento. Exacto. Si te hago pensar así es. Así vas a ser. Sí, así es. Entonces, tenemos un gran reto. Pero ellos han sido muy sabios. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que los de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. No tienen escrúpulo y no les falta recursos para llevarlo. Ellos no tiemblan. No importa. Ellos han sido muy sistemáticos. Ellos han declarado claramente que lo que estamos viendo ahora no es más que algo que se inició en los 60 y 70, pero fueron muy pacientes, como la fiera al acecho de atrapar a su presa, tranquilo, al paso. Y fueron al paso y fueron muy pacientes hasta destapar todo esto. ¿Cuáles son esos pasos que llevan entonces a la desmoralización? Bueno, cuando Ronald Rawls estaba dando el tema, él dio una serie de Ds peligrosas. De hecho, así se llama el tema que doy a las iglesias, enfrentando al gigante, las Ds peligrosas. Okay. Y esas Ds peligrosas comienzan primero con el desencanto, y lo voy a ir definiendo posteriormente, pero lo voy a decir las 5D, la 4D antes de llegar a la demoralización. Okay. Primero está el desencanto, luego viene la desmotivación, luego viene la desilusión, la cuarta es la peligrosa, porque es la antesala prácticamente al infierno, que es la depresión. Y ya por último, el tema que nos corresponde hoy, que es la demoralización. Todos esos pasos van al paso, es como van cayendo, es una espiral en descendiente, es como una pendiente que va hacia abajo. Mientras más profundo, más el calor del infierno tú lo sientes. Así que una gente comienza primero desencantando, desmotivándola, desilusionando, deprimiéndola y luego la demoraliza. O sea, es una espiral y por eso en las iglesias y cuando doy la conferencia le digo a los padres, revisen bien esos pasos. A veces el hijo está un poquito como desanimado, desencantado. Ese es el primer escalón. Ese es el primer escalón. A veces los padres, los hijos le preguntan ¿por qué la Biblia dice esto? Y no tengo tiempo y esa cosa. Entonces ellos van como
en ese primer escalón, desencantándose, luego se desmotivan, se van desconectando, luego se desilusionan, entran en una depresión. O sea, que eso se vincula a esos valores y principios que tienen, cómo van ellos apartándose. Primero un desencanto en ellos, donde ya no le ven esa valía y entonces van a la desmotivación. Es así que se va dando el proceso. Se va dando el proceso así mismo. Okay. Es como esa línea descendiente, esa espiral en descendiente, como yo digo, que a medida que tú vas bajando de escalón, tú vas sintiendo cada vez ese fuego, ese calor, que la cosa se está poniendo como peligrosa. Y bueno, al momento de uno comenzar a definir, ¿verdad? Yo comencé, Ron Dalrymple no dio la definición. Yo lo que hice fue que busqué definición de cada uno de estas peligrosas y comencé a ver. Por ejemplo, en el desencanto, el diccionario dice decepción o desilusión. El desencanto. Tú te decepcionas o tú te desilusionas. En la desmotivación, falta o pérdida de motivación. En la desilusión, entonces, ahí sí hay algo que sí quisiera poner atención y ponerle mucho énfasis en esa definición. Excelente. Dice que desilusión es desengaño, decepción, impresión que se experimenta cuando una cosa no responde a las expectativas que se habían creado. Esa palabrita responde a las expectativas. Eso es lo que nos desilusiona. Por eso que cuando nosotros le presentamos un evangelio, por ejemplo, a la gente de la prosperidad, un falso, que tú te das cuenta que no es como es, entonces la gente se desilusiona. Eso es. Y comienza entonces a hablar mal de la fe. Por eso tú tienes que predicar todo el consejo de Dios. Como dice la palabra, la gente que haga su fundamento en la palabra de Dios, no lo hagan en corriente ni en olas así. Y bueno, ya cuando llegamos a lo que es la cuarta D, yo decía que la antesala del infierno es la depresión. Este es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda que inhibe las funciones psíquicas y a veces hay trastorno neurovegetativo. O sea, no solamente te afecta a nivel emocional y físico, trasciende. Sí, trasciende a lo físico. Trasciende a lo físico. Y ya leímos la definición de demoralización, que es esa destrucción de esa parte no material, que es la que a mí me da mucho miedo con eso. Por eso es que el tema, estas Ds nos están bombardeando. Honestamente, la agenda de esta agenda global está trayendo estos dos escalones. Yo lo estoy midiendo así mismo. Quieren desencantarte, quieren desilusionarte, quieren desmotivarte, quieren deprimirte, hasta que tú llegues a la demoralización, que es lo que vamos a hacer. Y precisamente eso es lo que hacen las personas en actividades deportivas y también en cualquier competencia. ¿Qué hace tu enemigo o tu oponente, en este caso, porque hablamos de deportes? Comienzan a hacer cosas para hacerte dudar de ti mismo, de que tú puedes ganar, de que tú tienes las habilidades para ganar. Y comienzan a hacerte cosas para que tú entres en esa cadena de descenso, porque el motivo es desmoralizarte. Uno dice, ay, los desmoralizó, ya perdió. Lo desmoralizó, o sea, le quitó la confianza en sí mismo. Ya, él puede hacer lo que le dé la gana con él, porque ya. Y realmente, pero ¿para qué la desmoralización? Para, como tú dices, el golpe final. Es después que tú estás desmoralizado, que ya a ti todo te da lo mismo, ya lo da todo por perdido, desencanto, deprimido, que te sientes un ser... tus convicciones no exacto, te sientes un ser a la izquierda, no tienes fuerza para luchar, entonces ya estás desmoralizado, ok, ahora viene el golpe final, ¡pa! Y ahí te vencen. Y eso es lo que están jugando ellos, a vencer la sociedad, que la sociedad se rinda por cansancio. Así es. Ya no podemos luchar. Y esa estrategia ellos lo han usado siempre. O sea, ellos han usado el agotamiento. Por eso tenemos que seguir luchando. El agotamiento. Es una lucha de resistencia. Claro, el enemigo no va a ceder así, tan fácil. Y la iglesia lo sabe. Gracias a Dios que tenemos al Señor que nos da su espíritu para nosotros seguir batallando contra eso. Decíamos que ellos han sido muy sistemáticos en esto. Han sido pacientes para agarrar la presa. Gracias a Dios que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio eterno y que tiene todas las respuestas para todas las mentiras que mucha gente vive lanzando por ahí. Así es. Pero hay que conocer cómo es que ellos se están moviendo, cuáles son esos pasos que nos están llevando, qué camino es que ellos están recorriendo para llegar ahí. Y si hay algún ejemplo en la Biblia que podríamos usar. Sí, yo tomo
el ejemplo de Jonás va bajando hasta la demoralización. Y fíjenselo aquí, si tienen su Biblia, en Jonás 1:2, recuerden que Dios le dijo, vete y pregona en Nínive, vete y evangeliza, vete y predica en Nínive. Y Jonás, pues lo que hizo en el versículo 2 fue que se desencantó y se levantó y se fue a Nínive, aquella gran ciudad, y levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. El desencanto que entró en Jonás primero fue que yo sé que tú lo vas a perdonar porque tú eres misericordioso. Tú eres lento para la ira y tardo en misericordia. Esa gente no se merece. Jonás comenzó a ver a ese pueblo como malo. De hecho, Nínive era malo. Sí. Nínive era malo. Era un pueblo que ellos hacían concurso a ver en cuánto picaba más un cuerpo. Sí. Eran los enemigos de Israel. Eran enemigos de Israel. El hecho es que él se desencantó de eso. Y aquí comenzó su mal. Luego que Jonás se desencanta, luego el próximo paso es la desmotivación. Se desmotivó. Y entonces en esa desmotivación, o tú estás desmotivado, tú lo que haces es lo que hace Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Estoy en el versículo 1:3. Ok. O sea, con Jonás tú te estás dando cuenta. Primero usó el desencanto y Dios lo manda. Y yo no te entiendo, tú lo vas a perdonar. Esa gente no puede merecer perdón. Es juicio que te quería. Y luego de una vez vino y se fue y se desmotivó. En la desmotivación, casi siempre uno quiere huir de la presencia de Dios. Pero Jonás parece que no había leído el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí tú estás. Si en la tierra pongo mis pies, también tú estás. Si debajo de la tierra, también tú estás ahí. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Pero la desmotivación uno trata como de escapar. Fíjense qué pasa ya con la tercera D en la misma vida de Jonás. Fíjense que yo decía que la desilusión es desengaño, decepción, impresión que se experimenta cuando alguna cosa no responde a las expectativas. En Jonás 1:3... Que su expectativa era el juicio. Era el juicio. Claro, mata a esa gente. Esa gente son enemigos míos, de nosotros. Son malos. Él no estaba para nada en ir a hacer una función de misericordia, de interceder. No. Él fue predispuesto. Él tenía ese prejuicio, exactamente. Pero mire cómo lo dice aquí. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En la desmotivación yo me voy de la presencia de Jehová. En la desilusión yo me voy lejos de la presencia de Jehová. Ahora ya yo subí para irme a un sitio opuesto. Exacto. ¿Por qué es eso? Por eso muchas veces cuando la gente dice en los sectores, se descarrió fulano y se mudó, es que como que le da vergüenza. Que lo vuelvan a ver. Que lo vuelvan a ver. Sí. Y por eso es que de una u otra manera, aquí es que ya todos nosotros oyeron, porque yo entiendo que de una u otra manera, a veces nosotros caemos como en estas D peligrosas. A veces nosotros como que las expectativas que teníamos de algo como que no es la que conviene y hacemos eso mismo como Jonás y nos queremos ir lejos de la presencia de Jehová. Y aquí es el punto como de inflexión. Aquí es que yo digo, presten atención. ¿Por qué? Porque en esa D de la desilusión aparece un círculo que los psicólogos han llamado el círculo de la desesperación. Ese círculo es interesante, Julián y Francis. ¿Por qué? Primero, porque en el círculo de desesperación hay son siete círculos pequeños que comienzan sin visión. Cuando tú no tienes visión, entonces tú no tienes dirección. Cuando tú no tienes dirección, tú no tienes propósito. Cuando tú no tienes propósito, no tienes metas. Cuando tienes metas, no tienes prioridades. Cuando no tienes prioridades, no tienes planes. Y cuando tú no tienes planes, no tienes esperanza. Y cuando no tienes esperanza, como tú no tienes esperanza, no tienes visión. Ese círculo de desesperación yo he visto a ministros, a familias, a personas en ese círculo de desesperación. Entran en eso porque están desilusionados. Exacto. Y entonces, al no tener una visión hacia dónde quieren ir, porque Jonás no sabía para dónde va. Y el punto importante ahí, que veo muy interesante eso que tú presentas, es que esa desilusión lo lleva a que sus decisiones sean por las emociones que tiene. Así es. Que no sea nada planificado, nada pensado, sino más emocional. Y eso los lleva a una situación de vulnerabilidad. O sea que yo considero que esto que tú nos traes aquí es muy importante nosotros poder verlo, porque
ahí se está dando un paso peligroso, ciertamente. Claro. Y eso lo vemos en la vida de Jonás, como tú estás presentando, y también lo podemos ver en las vidas de personas que llegan al punto de desilusión, donde lamentablemente sus decisiones son por pura emoción, pues, y no hay una visión, no se sabe hacia dónde se va, porque se cambia de repente la dirección que se tenía. Así es. Es interesante ver que esta persona recibe una misión de parte de Dios y le dice a dónde tiene que ir. A Jonás, sí. Claro. Sí, pero lamentablemente él antepone sus emociones a la misión específica que tenía. Es peligroso jugar con eso, porque tú te puedes perder aún sabiendo para dónde tú vas. Claro, así es. Tú te puedes perder aún sabiendo a dónde tú vas, si se antepone tus emociones, tu propio criterio a lo que te han dicho que hagas. Porque él sabía para dónde debía ir y a qué debía ir. Y aunque lo sabía, él no tenía falta de información. Lo que tenía era una gama de emociones que antepuso. Un prejuicio. Prejuicio. Esos son unos enemigos, son crueles, no se merece la misericordia de Dios, tú eres demasiado misericordioso. O sea, él quería cambiarle el sentir misericordioso a Dios para que Dios actuara como el corazón que él tenía. O sea, mándale juicio. Porque se estaba anteponiendo. Pero me acuerdo de eso también y creo que ¿qué pasó entonces? Eso pasó también con el profeta Elías. Sí. Elías entró también en una cadena que después de haber hecho una hazaña, ¿se acuerdan? Una hazaña milagrosa. Sí, así es. Una hazaña muy grande. O sea, lo que pasó con Elías, y vemos cómo él también cae en eso. Y eso, ya para que tú continúes con esto que estás compartiendo tan interesante, es una alerta para nosotros, que aún nosotros como creyentes, y me gustó ese punto que tú lo relacionaste con nosotros, que vemos eso que tú estás presentando aquí, lo vemos claramente en la sociedad, en el mundo de hoy. Pero evidentemente son áreas que el creyente debe de cuidarse, porque hemos mencionado a Jonás, hemos mencionado a Elías, hombres de Dios. Así es. Entonces, para que tú, ¿verdad? Ahí continúe con eso tan interesante. Con eso, con Elías, para decir, porque en Elías aparece algo bien interesante. Ese mensaje que aparece en Primera de Reyes 19, del 3 al 14, vemos cómo cuando Satanás ve que tú estás debilitado, frustrado, derrotado, desanimado, entonces ocurren cosas negativas y esas cosas negativas, entonces tú tienes como que poner atención. Primero, huye de los retos. El que está en ese estado, huye de los retos. El temor te controla. Te estanca o te detiene. Sí. Desea morirte. Tu autoestima está en el suelo. Entra en un letargo o estupor por el diablo y te encierras. Eso fue lo que pasó en la cueva. A Elías, exacto. Eso fue lo que pasó en la cueva. ¿Cómo Dios responde a eso? Bueno, Dios le dice, primero, ¿qué hace aquí Elías? Porque Dios te pregunta. Y me encanta eso de Dios, que te personaliza, te llama por tu nombre. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Como quien dice, ¿qué tú estás buscando? ¿A dónde tú te estás ubicando? Esto no es el sitio. Por más de 2 veces, Dios le dice a él, levántate. Y cuando tú estás en ese estado, levántate. ¿Te alimenta o te nutre? Él te alimentó. Fíjense que después que lo alimentó, le envió entonces la palabra y entonces lo saca de una atmósfera negativa, la presencia de Dios lo visita y entonces lo lanza de nuevo a la guerra. Exacto. Eso es lo que Dios hace ahí. Tomando ese paréntesis que me pareció bien interesante. No, sumamente, claro. Muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con este círculo de desesperación? Bueno, si no salimos de ese círculo, que yo decía ahorita, que hay familias, hay ministerios, hay gente que está en el círculo de desesperación por no ponerse. La Biblia dice en el libro de Proverbios que sin visión el pueblo se extravía. Eso es. Cuando no hay visión, el pueblo se extravía. Por eso es que mucha gente se va a las iglesias diciendo, mi pastor no tiene visión, mi iglesia no tiene visión. Pero es que está en un círculo de desesperación. ¿Cuál es el peligro de esto? Que cae en una palabra que es un poquito conocida y al mismo tiempo desconocida para el pueblo evangélico. Es conocida para las personas que están estudiando psicología, psiquiatría y esa cosa, que es la desesperanza aprendida. Explícanos un poquito eso. La desesperanza es la sensación que no existe salida a un problema. O sea, cuando tú ves todo oscuro, todo negro, entonces tú entras en lo que es la desesperanza aprendida. Fruto al círculo de desesperación. Es que tú no ves salida a ese problema. Tú no ves salida. Entonces hay algunos síntomas: fatalismo, depresión, miedo, incertidumbre, parálisis, sensación de impotencia. Eso es importante. Eso es importante que uno lo sepa, porque el ministerio es agotador, ¿oyeron? Es agotador. Y yo quiero hacerle referencia a una palabra, a una frase que dijo Billy Graham,
Billy Graham dijo, en la vida cristiana no todo es éxtasis constante. Tengo momentos de gran desaliento. Debo acudir a Dios en oración y lágrimas y pedirle a Dios, o perdóname, o pedirle a Dios, ayúdame. Fíjense que me encanta eso, porque hay momentos en donde tú te encuentras así, fruto de tu pecado, pero a veces tú dices, yo estoy como bien delante de Dios. Entonces tú tienes que pedir misericordia, perdóname Dios. Entonces esa es la razón a veces cuando uno ve. Yo ahora estoy, como bien decía Julián, como vicepresidente de mi concilio, y yo estoy visitando todos los pastores, porque el vicepresidente, que es el presbítero, es el jefe de los pastores en mi concilio. Y yo estoy yendo a sus iglesias solamente a orar con ellos, por ellos y su congregación. Y ayer me tocó ministrar en una iglesia en Arroyo Manzano, y yo vi cómo el pastor lloraba juntamente con su esposa. Wow. Y yo le decía, yo te estoy agarrando el hombro para que me sientas que yo estoy aquí contigo. Es eso, porque hay los pastores, como decía alguien, los pastores también sienten dolor y tristeza. Claro que sí. Claro y que todo sí. Eso. Ahora, ya cuando tú pasas de esa desilusión, que tú caes a un terreno peligroso, que es la depresión, sigamos con el profeta Jonás. Ok. Que Jonás, estoy ahora en Jonás 1, 4 y 5. Oigan, cómo ya, después que tú pasas esas 3 D peligrosas, que tú entras en la depresión, dice Jonás 1, 4 y 5, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y me encanta esa primera introducción. Primero porque no todos los males, y esa teología de la retribución que tiene mucha gente, que todo se lo achaca al diablo y esa cosa, no. Quien hizo levantar un gran viento fue Jehová. Eso sí, es. así es. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y allí dormía. Una de las características que tiene la depresión es esta. Es como tú vas al fondo, topa en el fondo, topa al suelo y comienzas a dormir. Fíjense que cuando tú estás en esa D peligrosa, que es la de la depresión, no solamente tú estás con miedo. Fíjense que los marineros todos tuvieron miedo. Gorionex, el mundo se estaba acabando allá afuera. Ay, sí. Sin embargo, vemos que le pasa a Jonás, que es una cosa que nos pasa a nosotros si caemos en algo así, es una desconexión total de la realidad. Así es. Él estaba desconectado de la realidad que estaba pasando. Él estaba durmiendo. Así es. Mientras el barco se partía casi a pedazos. Así es. Y todo el mundo estaba clamando a su Dios. Es como cuando tú estás en depresión, a ti no te importa lo que está pasando allá. Desconexión total. Ellos sabían exactamente que esa tormenta no era costumbre en esa temporada. Algo estaba pasando. Ellos como expertos en el mal decían, esto no es normal a esta fecha. Sí. Y comienzan, por eso dice, van a echar su vuelta a ver quién es. Y cayó sobre Jonás. Y posteriormente ustedes verán en la demonización cómo lo vemos aquí con Jonás. Cuando tú estás en la depresión, cuando tú estás en esta D, hay unos síntomas bueno, hay depresión mayor y depresión menor. En la depresión mayor hay 12 síntomas que si tú tienes 5 o más de ellos, yo te recomiendo que busques ayuda profesional. Por ejemplo, ánimo deprimido, falta de interés en la mayoría de las actividades, insomnio o hipersomnio, o duerme mucho o no duerme, cambio de apetito, retardo psicomotor o agitación, o está muy lento o está muy agitado, baja energía, poca concentración, pensamiento de inutilidad o culpa, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, ansiedad o vacío, pérdida de interés o placer en actividades que antes te disfrutaba, incluso las relaciones sexuales, síntomas físicos persistentes que no responden a tratamiento, tales como dolores de cabeza, trastornos digestivos y dolores crónicos. Si tú tienes uno de estos síntomas, busca ayuda profesional. Estas son estas depresiones mayores y lo estamos viendo. Y en la vida de Jonás lo vimos aquí todo. Y de una u otra manera, a veces nosotros, yo mismo me preguntaba, yo decía, un cristiano no puede deprimirse. Hasta que comencé a investigar en la Biblia, por ejemplo, vemos a un David. Sí. En el Salmo 42, en la nueva versión viviente, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón?
pondré mi esperanza en Dios, nuevamente te alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Es lo que dice Valer. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Elías lo mencionamos, Noemí llega devastada, sí, deprimida. Sansón se deprimió. sí. Job, y en Job, yo no sé, cuando uno lee a Job y uno se da cuenta, Julián, que en los labios de una persona que dice la Biblia que era temeroso de Dios, apartado del mal y estaba bien, de Job salió esto en Job 3, que se ha borrado el día en que nací y la noche que fui concebido, que ese día se convierte en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Este es un hombre deprimido. Sí, totalmente. Este es un hombre deprimido. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das dando cuenta, oye, esto verdaderamente no me está tirando con pistolita de agua. Esto me está tirando con alto calibre. El enemigo sabe que si tú estás en ese escalón, está a un paso de caer en el que yo quiero. Exacto. Que es la desmoralización. Y aquí lo vemos en la vida de Jonás ya en el 1:12. Dice, y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Cuando tú estás en la desmoralización, que es a donde nos quieren llevar, quítate la vida. Llévate de ahí. Y por eso es que de una u otra manera nosotros tenemos que prestar atención a nuestros jóvenes. El ministerio agota mucho. Hay pastores que tienen años que no toman unas vacaciones, que no se van. Ellos consideran que si salen un ratico y ven algo tan mal porque se están agotando mucho. Yo quiero añadir ahí que en ese tema de la desmoralización es muy interesante lo que tú traes, porque en medio del apogeo que vivimos en el mundo de hoy, con el tema de la agenda globalista, con todo esto que se le llama progresismo, con todos estos cambios sociales y de deconstrucción social que vivimos en el mundo de hoy, es impresionante ver que la tasa de suicidios en el mundo es cada vez mayor. Claro. O sea, se supone que el mundo se está dirigiendo a una nueva forma de ver la vida que tiene que traer mucha alegría y hablando de una perspectiva del mundo, ¿verdad? Que debe de traer mucha esperanza porque se está cambiando todo, porque se están muchas cosas que son deseos de las personas se constituyen derechos y demás. Pero mira lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo? Que la desmoralización se está haciendo tan evidente porque la tasa de suicidio en el mundo y sobre todo en la población joven es impresionante. Claro. Entonces vemos cómo todo es una trampa, un engaño de Satanás para destruir la humanidad, que es lo que se esconde detrás de todas estas cosas que están sucediendo a nivel social en nuestros países. Así es. Tanto así, escúchame, Francis, que los datos, según la OMS del 2019, cada año se suicidan cerca de 700,000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes entre 15 a 19 años. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Y cuando yo veía estos datos... Y es un tema que solamente podríamos abordar ese solo. Pero ahí es que no quieren llevar. Ahí que no quieren llevar. Cuando tú comienzas y escuchas que cada 40 segundos una persona se quita la vida, tú tienes que reaccionar. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, yo ahí, aunque Ronald Roll no presentó esa secta peligrosa, yo sí la ubico, que es la desubicación. Te están desubicando, te están desorientando. Y eso ahí que nos quieren llevar, a la desorientación. Por eso es que todas estas informaciones malas que están dando los muchachos. Yo tengo un sobrino que lo crié prácticamente y él vino, estaba en la universidad y me dijo, tío, mira, yo creo como que el aborto en una de las causales te puede como ceder y cosas. Y yo le dije, tú no me puedes decir eso, porque tú eres un ejemplo de eso. Tu mamá, cuando a ti tú ibas a nacer, a mi mamá, el médico le dijo, esa mujer no puede dar a luz. Y mi mamá le dio una toma a mi hermana para que abortara. Y le dijo a mi mamá, quédate aquí sin el conocimiento. Mi hermana se lo bebió porque pensaba que era algo como para mejorar algo. Y mi hermana se bebió eso. Y el niño, mi hermana, normal, se bebió su toma, pasa el día, pasan 2 días, 3 días, 4 días. Hoy Alfeni tiene 25 años.
es profesional, y yo le dije, tú no me puedes decir eso, porque tú eres un ejemplo de eso. Es así. Vamos a aclarar ese término para nuestra audiencia internacional. ¿Qué es una toma? Es una toma, sí, para que entiendan. Sí, verdad. Es una especie de porción o brebaje de cosas naturales que se le dan a las personas para diferentes cosas, pero de toma se usa mucho para eso, de que tú no quieres un bebé, abortarlo. Así es. Entonces eso es una toma. No sabemos lo que le echan, pero es para ese fin. Sí. Queremos dar gracias a toda la audiencia de esta Radio Eternidad. Recuerden que luego de unas horas este programa va a nuestra plataforma de YouTube, El Camino a la Desmoralización Total. Nuestros oyentes seguro se han dado cuenta de que nosotros estamos tratando aquí las dos caras de este término. La desmoralización, que es lo que quieren o lo que están intentando hacer estas corrientes progres, que es destruir los valores morales. Eso es una cosa. Pero que incide directamente con la desmoralización del ser, o sea, de perder su estima. Al perder tus valores, al perder tus principios, vas a caer en esa cadena descendente, como dices, te deprimes. Yo estaba viendo una cifra ayer de que mucha gente, incluso que por estas agendas progres, han decidido hasta hacerse cambios en su naturaleza. Hoy se arrepienten de haberse quitado aquello, de haberse quitado lo otro, de haberse hormonizado, de haber dado un paso a lo transgénero, y han caído en una especie de depresión que una de las más altas tasas de suicidio que no se menciona está en la comunidad LGTB. ¿Entiendes? Vemos cómo la cara de la desmoralización, o sea, vamos a tumbar los valores de la sociedad, te lleva también a desmoralizarte como ser humano, a perder el deseo de vivir, el objetivo de la vida que Dios te ha dado. Entonces, una incide en la otra, porque eso es importante. Ahora, ¿qué efectos podemos ver en la sociedad de todo esto que está pasando? Bueno, ya lo mencionaba, Francis, el efecto ese efecto suicida. Yo quiero quitarme la vida. Cuando ya yo caigo ya en la último escalón, que es la demoralización, yo lo que digo, ¿para qué vivir? Exacto. Estoy desorientado. Entonces, ese efecto, cuando un joven de 15, 20, 19 años, que es la cifra que más se están suicidando, se quita la vida en una familia, ¿qué tú crees que pasa en esa familia? Con papá, con mamá, con los hermanos. Colaterales, esos daños terribles. Colaterales, demasiado. Entonces, eso es lo que está llegando. Está llegando a un momento en donde la población general está en una confusión total. Por eso es que la iglesia tiene que estar claro hacia dónde va y qué es lo que quiere. Porque va a venir mucha gente desorientado preguntando por dónde es el camino. Precisamente. Eso lo vemos también como efecto de la otra cara. Si yo te confundo tus valores, diciéndote que aunque biológicamente tú eres esto, pero que te percibes otra cosa, claro, entra esa palabra que acabas de mencionar, la confusión. Así es. Así. Yo soy de lo que dice, Francis, que esta es la generación DC, desorientada y confundida. No después de Cristo, no. DC, desorientada y confundida. Cuando tú ves que un Jota, que fue usado cantando y cosas, que ahora está en una iglesia queriendo también adorar, los jóvenes se confunden. Se confunden. Con un cambio en su cuerpo hacia la transsexualidad. Entonces, esa confusión, pero ven acá, pero míralo cómo está adorando y cosas. Pero esto que tú acabas de presentar y de decir de cómo está la confusión y la oscuridad, esto también es un desafío para la iglesia. Claro, porque nosotros somos los llamados a orientar y a sacar de la confusión. Así es. O sea que hay una parte, una cuota de responsabilidad, y es el llamado que una vez más hacemos aquí de la necesidad de que nosotros seamos sal y luz de este mundo, que eso es nuestra identidad. Hay algo importante que todos lo vemos a diario, que señales de las cosas que se pueden ver en la otra cara, vemos todo esto que está pasando. La música está minando la mente. Que tocamos ese tema, de los jóvenes. Que lo pueden ver en el canal de YouTube, que tratamos ese tema de la música urbana. Porque es que una cosa incide en la otra y una cosa lleva a la otra. Esa confusión de estos jóvenes que muchos no quieren estudiar. Creen que la vida es ganárselo fácil.
Creen que la vida es gozar el momento. ¿Qué está pasando con todo eso? Que cuando hablabas ahorita, las falsas expectativas, cuando se dan en la cara y en el muro de la realidad, de que ven que eso es efímero, en los beneficios que te están dando, porque incluso cuando tú logras todos esos beneficios de fama y poder y dinero, al final tú te trancas en tu casa y te sientes como vacío, vacío, desorientado, solo deprimido, desilusionado, desencantado. Todo eso entra ahí. Y sí, y es así. Esto es un tema interesantísimo. Yo sé que está siendo de mucha edificación. Ya estamos llegando a la parte final del programa y sería bueno que en esta parte final, Guarionex, tú puedas decirnos, quizás no tan exhaustivamente, pero ¿cuál sería el camino para salir de esto? Las estrategias, exacto, para salir de esta situación. Y como número 2, que puedas también dar alguna información del evento que tiene el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. Bueno, sí, hemos hablado muchas cosas y a veces como que uno se deprime, ¿verdad? Como que todo el camino es negro, ¿no? Hay buenas noticias, hay buenas nuevas. Hay buenas nuevas. Así como el enemigo usa esas D peligrosas, Dios ha usado unas D que son deseables. Esas D deseables así mismo, y cada una luchan en contra de una de estas D. Por ejemplo, el desencanto se pone de frente con la dirección. La desmotivación tiene de frente la determinación. La desilusión tiene de frente los dreams, que son sueños en inglés, ¿verdad? La depresión tiene de frente los impulsos, que son el drive. Y la desmoralización tiene de frente el deleite. Aquí brevemente. El deleite, claro. Cuando tú estás desencantado, hay una cita. Por ejemplo, en Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio de su propio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Direcciónate. Eso es. Direcciónate. El desencanto se va cuando tú tienes dirección. La determinación destruye la desmotivación. Fíjense, cuando tú estás determinado, y más cuando alguien te dice lo que le dijo Dios a Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Esa es una determinación. Cuando tú sabes que Dios está contigo, la desmotivación desaparece. Los sueños, que es esos dreams. Cuando tú estás en desilusión, que tú ves todo como opaco, como que tú no te permiten, que una de las cosas que está haciendo esta agenda es que neutralizando tu pensamiento. No me pienses. Capacidad de pensar. Dios dice en Isaías 40:31, pero lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Sueñen. Yo sé que en el libro de Joel dice que los jóvenes van a tener visiones y que los ancianos soñarán sueños. El sueño para todos. Que no nos quiten la ilusión de tener un mundo mejor, pero un mundo mejor con Dios en el centro. Eso es. No sacando a Dios del escenario. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Los impulsos eliminan la depresión. Y a mí me encanta Colosenses 3:23, porque una de las cosas que está llevando más depresión es cuando tú estás trabajando para que el hombre te aplauda, para que el hombre recibir los likes del hombre de la sociedad. No, Colosenses dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres. Eso. Gracias a Guarionex Corona por haber estado con nosotros en esta edición de Perspectiva. Una excelente conversación. Recuerden que este material va para nuestra plataforma de YouTube en unas horas. Que Dios les bendiga más. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.